Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 31 de enero. Se acaba el mes para hablar de la noticia política, bueno, que además tiene repercusiones en otros sectores y es por esa polémica que se ha dado por la denominada cláusula Petro, que supuestamente se estaría dando para algunos contratos. Y por supuesto, pues tenemos a Daniel Vázquez, él es el presidente de Fede Lonjas, pues para hablar de este tema, saber si es cierto, si hay especulación, si en el sector se está moviendo esta denominada cláusula. Doctor Vázquez, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Muy buenos días para usted, para todo su equipo de trabajo en Semana y para toda la audiencia de ustedes. Un gusto acompañarlos el día de hoy. Y un gusto para nosotros que nos acompañe en este tema, doctor Vázquez, porque bueno, mire, usted sabrá que se ha generado mucha especulación sobre este tema. Hay gente que asegura que sí está ocurriendo esto, esta denominada cláusula Petro. Ramiro Bejarano, en su columna habitual, fue quien prendió las alertas. Doctor Vázquez, ¿esto está pasando? Pues mire, entrar al detalle de saber si está ocurriendo en este momento es muy complejo porque son cláusulas que se incorporan en contratos entre privados y al día se realizan miles de transacciones en Colombia sobre bienes inmuebles, no solo para compraventa, sino para arriendo. Luego, nosotros que hayamos detectado y que por lo menos en el gremio Fede Lonjas y en nuestras 18 lonjas agremiadas en todo el país se haya manifestado una tendencia y nos haya llegado esa inquietud, debo decirle que no, lo cual no significa, como lo han dicho en los medios y eso, que esté ocurriendo de pronto en un número menor, pero es una situación esta como muchas otras que asociadas a los contratos que vienen presentándose hace ya mucho tiempo. En Colombia, incluso recordará ustedes si se revisan las notas y las noticias de hace 4 años, también se habló de lo mismo, también se decía que las cláusulas, etcétera, y en momento alguno se vio afectada la dinámica del sector inmobiliario, digamos, o la dinámica de la democracia, si se quiere ver el tema tanto desde el punto de vista técnico y jurídico como desde el punto de vista político, que si hubieran afectado los niveles de transacciones en Colombia o hubiera existido una situación que afectara esas dinámicas, debemos decirle que no es así. Desde Fede Lonjas, por lo menos, no hemos sentido esa gran cantidad o esa preocupación general del sector actualmente en el sentido de estar incluyéndolas o no incluirlas, y mucho menos desde Fede Lonjas hemos dado alguna línea tanto en pro como en contra de este tipo de cláusulas. Finalmente, aquí un principio que podemos desarrollar, si usted lo quiere, es el principio de la libertad contractual, de la autonomía de la voluntad, y cada colombiano, cuando se va a sentar a hacer un negocio de carácter inmobiliario o muchos otros, tendrá que la posibilidad de evaluar si incluye cláusulas de esta naturaleza que, insisto, son muy comunes. Además, en otros mercados, establecer cláusulas de que un hecho futuro incierto, como en este caso usted pregunta la elección de un candidato, hay otros hechos futuros inciertos a los que las partes sujetan las condiciones del negocio. Por ejemplo, el caso del precio del dólar. Las partes a veces dejan unas previsiones de que si el dólar sube tanto o si el dólar baja tanto o el contrato termina o se ajusta el precio, luego esas modalidades, independientemente de cómo se le llame hoy o la situación que ustedes están preguntando hoy, son cláusulas que existen no solo en el sector inmobiliario, sino en general en todos los sectores. Eso es importante lo que usted está diciendo, doctor Vázquez. Primero, muy cierto lo que ocurrió en 2018, perdón, en la pasada campaña presidencial, en donde también había muchos rumores, especulaciones, y acá se está repitiendo lo mismo. Es importante lo que usted nos dice, doctor Vázquez. Entonces, incluir este tipo de cláusulas en negocios, entre privados, es viable, no es irregular. Claro, mire, le voy a poner un ejemplo a quienes nos están viendo y oyendo sobre este tema de una cláusula que es muy común y que tiene una similitud como esta. Usted sabe que, por ejemplo, los contratos de compraventa tienen, la gente tiene que adquirir sus inmuebles con crédito, por ejemplo, de una entidad financiera.
Y entonces puede suceder que el crédito se lo aprueben o no lo aprueben, y no solo se lo aprueben o no lo aprueben, sino que posteriormente, cuando se revise el inmueble jurídicamente por los abogados externos del banco, le digan no, el inmueble no es apto para la operación, en fin. Entonces lo que hacen las partes, previendo eso, porque el pago del precio se va a hacer en gran medida con este pago del desembolso del crédito del banco, lo que hacen es que establecen una cláusula donde dicen el presente negocio, la presente compraventa se declarará resuelta, o sea, terminada, si el banco no llegara a otorgar el crédito por tal razón. Y si el banco niega el crédito, pues la operación se deshace. Es una cláusula donde también está hablando de un hecho futuro incierto, que es la aprobación de un crédito, a la que se sujeta los efectos del contrato. Si pasa lo que se previó, se deshace el negocio y las partes deben quedar en las condiciones en que se encontraban antes de celebrar el negocio, y si no pasa el hecho futuro incierto, pues el negocio se desarrolla como lo pactaron las partes. Entonces, eso pasa mucho, es condicionar el negocio a situaciones externas de cualquier naturaleza que puedan afectarlos en su negocio, precio del dólar, le decía usted, u otras consideraciones que solo las partes individualmente conocerán y entenderán si quieren proponerlas, y si la otra parte las acepta, pues hay un contrato, hay un acuerdo de voluntades donde nadie puede intervenir y mucho menos nadie puede dar una línea de que esto debe hacerse y que esto no debe hacerse, sino es la misma ley y la normatividad la que puede decir qué está prohibido y qué está permitido. Eso que usted está diciendo, doctor Vázquez, me hace generarle esta pregunta, formulársela. Porque cuando son, por supuesto, dos partes que están en un negocio, particulares, entre privados, tal vez la cláusula no tendría problema. Pero si uno tiene, por ejemplo, una promesa de compra-venta en donde hay de por medio un crédito, un banco, ¿valdría esa cláusula? ¿Los abogados que hacen esta revisión la valdrían? ¿Que está sujeto el negocio a si gana o pierde Gustavo Petro? Como le digo, es un tema de un hecho futuro incierto. Eso jurídicamente se llama una condición resolutoria en el caso de decir que el contrato, por ejemplo, termina si ese hecho futuro e incierto pasa. Eso es válido celebrarlo en los contratos. Entonces, independientemente de que sea una cláusula en un sentido como el que usted plantea, que si gana el candidato Petro, o si aprueban el crédito, o si el dólar sube por un rango mayor a los 5.000 pesos, para poner un ejemplo de ahora, es lo importante, evidentemente, de esas cláusulas es que no contraríen la ley y las buenas costumbres, como lo dice desde el Código Civil, desde el año 1886. El Código Civil colombiano establece esas limitaciones. Entonces, ya la discusión entra, y en este caso se entiende la preocupación o el impacto que ha generado este famoso de las cláusulas Petro, se entiende la preocupación, pero digamos que es un hecho futuro que no está constriñendo a ninguna de las partes. Simplemente, si usted y yo vamos a negociar y usted me dice que me quiere imponer esa cláusula, pues yo tengo dos opciones: o la acepto porque no la veo que me afecte, o simplemente le digo no gracias, no quiero celebrar el negocio con usted por esa cláusula, y simplemente el contrato nunca se celebró y nunca llegaron al acuerdo. Entonces recuerde que los contratos son ley para las partes cuando se celebran, ya cuando están firmados, pero antes viene una etapa precontractual donde las partes se tienen que poner de acuerdo, y aquí no puede hablar uno de constreñimiento, porque en una compraventa hay dos partes, una que tiene unos intereses, otra distintos, y las partes se pueden sentar, y como habrá cláusulas que no acepten, otras que sí, pues tendremos una libertad total para escogerlas. Por eso el llamado que hacemos desde Fede Lonjas frente a estos temas es que las partes tienen que sentarse siempre, no por este caso en particular, a mover y a analizar muy bien los negocios y asesorarse, por ejemplo, de profesionales expertos en la materia como las inmobiliarias que están afiliadas a gremios, para que tengan una asesoría profesional y seria, de inmobiliarias que realmente, al estar en un gremio, tienen la posibilidad de conocer bien los alcances y determinar si hay legalidad o ilegalidad en esa o en otras cláusulas que quieran celebrar. Estando claro este tema, doctor Vázquez, ¿se puede hablar de un pánico económico, por ejemplo? Mire, el pánico económico no lo generan las cláusulas. El pánico económico precisamente lo generan es la difusión o la interpretación que se le quiera dar a las cosas. El delito de pánico económico se comete precisamente por comunicar o difundir información que afecta la estabilidad de una economía.
Y en este caso, el llamado desde Fede Lonjas es precisamente todo lo contrario. Es un llamado de tranquilidad y le voy a explicar por qué, y ese es el mensaje que quisiera dejarle a todos los que nos están oyendo. Esta cláusula hace 4 años sonó lo mismo, periodísticamente se le dio el mismo movimiento. ¿Y qué pasó en el 2020? En 2018 el mercado continuó sólido como siempre lo ha estado. Las preocupaciones de unas elecciones siempre se presentan, no son estas. La del 2018 lo mismo. Si ustedes miran indicadores como el de la confianza del consumidor o el de la disposición a comprar vivienda que los expide Fedesarrollo, simplemente miren esos indicadores que salen mes a mes. ¿Qué pasó en las épocas electorales? Lo que ocurre es que hay una expectativa por saber cuáles son los caminos o el rumbo que va a tomar un país cuando está en sus elecciones, y en ese momento entonces lo que simplemente de pronto la gente piensa, me espero, y de pronto lo que se le podría decir a la gente hoy, mire, entonces no exija las cláusulas, no las firme si no está de acuerdo, espérese a junio que esté el panorama electoral disperso, pero digamos que ese consejo tampoco puede darse y decirles, no, lo mejor es esperar, ¿no? Puede ser esperar o lo mejor... Frena. La economía se frenaría. Claro, y fíjese lo que le digo, la economía, el sector de actividades inmobiliarias, a pesar de las elecciones que usted menciona, la cláusula del 2018, a pesar del COVID, se demostró que el sector de actividades es un sector tremendamente seguro, tremendamente resiliente, los precios no se afectaron, sobre todo en el caso de las viviendas. En otros tipos de inmuebles no residenciales hubo una afectación sin duda, pero que ya se ha venido recuperando. Entonces el mensaje a las personas es: el sector inmobiliario, invertir en un activo inmobiliario es un activo seguro, serio, sin que dejar de considerar, si lo quieren, otras oportunidades de diversificación. Pero hay que dar un parte no de pánico, que es precisamente seguirle el juego a este tipo de noticias, sino más bien dar parte de tranquilidad y darles las herramientas para que cada uno se asesore o en su leal saber y entender decida si es el momento para adquirir, si mejor se espera a que pase todo el vaivén político, que es normal en estas épocas de elecciones, tanto de presidente como de Congreso o como de alcaldes, en fin. Es una cuestión de que no hay que generar pánico. Insisto, el sector inmobiliario ha mostrado su enorme fortaleza, uno de los 4 sectores que, a pesar del COVID y del enorme impacto económico que tuvo, fue uno de los 4 sectores que creció, obviamente en una menor medida que en años anteriores, pero creció por lo menos, y el año pasado siguió creciendo, y este año las expectativas siguen siendo de ser un sector sólido motor de la economía. Doctor Vázquez, este tipo de especulaciones pueden generar que aumenten costos en el sector inmobiliario. Por ejemplo, la venta de apartamentos nuevos hace que el costo suba tal vez, o que la venta se retrase, precisamente por lo que usted nos dice, que de pronto la gente empieza a tener en cuenta que estamos en un primer semestre del año donde hay unas elecciones y de pronto diga, no, prefiero guardar mi plática y esperar a ver qué va a pasar. Pues puede pasar, pero puede tampoco pasar, porque el consumidor, llamémoslo así, inmobiliario, hoy en día es un consumidor mucho más informado, mucho más conocedor, o que tiene unas herramientas para entrar a ver qué está pasando. Fíjese, ya que usted lo menciona, le hablo de cifras. Esta contienda electoral no empezó hoy, no empezó la semana pasada ni el 1 de enero del 2022. Esta contienda electoral tiene ya candidatos reconocidos desde hace varios meses, desde el segundo semestre del año, o incluso si se quiere antes. ¿Y qué ha pasado? El sector ha mostrado una dinámica impresionante el año pasado. En el caso de compraventas, si hablamos de la vivienda nueva, récord históricos de ventas el año pasado. Si hablamos de la vivienda usada, también la dinámica fue los mejores, históricamente el mejor semestre de muchos años atrás. Y fíjese que ya estaba el entorno político planteando cuáles son las figuras que iban a participar en esta carrera electoral. Entonces, lo que hay que transmitir, lejos de una preocupación, es transmitir confianza. Hay otro elemento que también mencionan, dicen, no, es que los colombianos están comprando en el exterior, en Estados Unidos. Le digo una cosa, en el 2020 Colombia desbancó a Inglaterra como el 5º país en que los colombianos más invirtieron en finca raíz en los Estados Unidos. Desbancamos a Inglaterra. El año pasado ya Inglaterra nos volvió a retomar. Entonces, fíjese que eso de que los capitales están saliendo, podrá haber definiciones individuales, pero no muestra una tendencia que deba generar ningún pánico ni incrementar
el efecto propio de esas situaciones. Con cifras se puede demostrar eso. Colombia, los colombianos invierten en los Estados Unidos hace mucho tiempo. Panamá, por ejemplo, es un país que ahorita el gobierno panameño está dando muchas ventajas porque quieren incentivar la inversión en su país, y esas ventajas pueden ser interesantes. Les está dando ciudadanía a los extranjeros que inviertan allá, les da además unos años sin pagar impuesto predial, en fin. Entonces no hay que entender los hechos aislados, sino que hay que entender que todas esas situaciones tienen unas cifras detrás que lo que están mostrando, por el contrario, es que el sector tiene una dinámica y que, como se sabe, en épocas electorales así ha pasado. Los invito a toda su audiencia que miren los indicadores de confianza del consumidor y de compra, de disposición a comprar vivienda, y verán, siempre en elecciones, o siempre también cuando se va a debatir una reforma tributaria, o cuando hay un hecho de orden público manifiesto muy fuerte que afecta a la población, la confianza baja, las transacciones se frenan por un momento, pero la dinámica del sector se retoma sin ningún problema, y tenemos que confiar en que eso va a ser así en este 2022. Pues doctor Vázquez, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Queda claro el tema. Siempre ocurren elecciones, hay comentarios, hay temores, hay dudas, pero lo que usted dice es un tema que siempre florece en esta época, y quedan algunos meses, ¿no? La primera vuelta presidencial el 29 de mayo, posteriormente la segunda vuelta en junio, y esperaremos a ver qué ocurre. Lo que pasa es que ya a esta cláusula le pusieron el nombre de Gustavo Petro, ¿no? Así es, y como le digo, ahí lo importante es que los colombianos que quieran hacer negocios, etcétera, y que estén pensando en esto, si la legalidad o no de las cláusulas, asesorarse muy bien, porque este es un paso trascendental. Esto es una inversión de vida, adquirir un inmueble para vivir o para generar una renta para la pensión, en fin. Entonces es muy importante asesorarse, no dejarse llevar por el ruido, no hablar de pánico, sino por contrario, hablar de tranquilidad y con mesura, mirar las cifras, mirar datos y hechos concretos, y seguir adelante, claramente en un país que como democracia va a enfrentar un proceso ahorita en el que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes. Ahora, doctor Vázquez, también con lo que usted dice es importante también decirle a la gente que no se deje engañar. Usted sabe que también pues en Colombia hay muchas personas que son vivas para los negocios y tal vez también quieran pescar en río revuelto, y bueno, de pronto alguien en una urgencia se deja meter el cuento de este supuesto pánico todo, y también resulta bajando precios, haciendo negocios que de pronto pudieran tener una mejor rentabilidad, y lo hacen rápido porque supuestamente va a llegar a la presidencia Gustavo Petro. Así es, en ese o en cualquier otra situación es muy importante. Lo que usted dice, ese es el mensaje final, es decir, miren, hay que asesorarse de profesionales. Por eso desde Fede Lonjas, un gremio nacional, y nuestras 18 lonjas agremiadas, agregamos inmobiliarios, estamos permanentemente en capacitación, formación. Entonces asesórense de los expertos inmobiliarios, acérquense a ellos les van a dar el panorama total para que al final quien debe tomar una decisión concienzuda, centrada, debe ser o comprador o vendedor o arrendatario o arrendador, para tomar una decisión, insisto, que es trascendental en la vida de todos los colombianos. Doctor Vázquez, gracias por haber estado en Semana. Que tenga buen día. Gracias a usted. Mucho gusto y feliz tarde para usted y para toda su audiencia. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos vemos en todas nuestras redes sociales, y por favor ingresen a www.semana.com. Allí encontrarán toda la información de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén bien.